Hola a todos y todas. Estoy otra vez en una enseñanza budista clásica sobre un texto clásico. Hemos explicado la práctica del Bodhisattva o el Bodhisattvacharya Vatara de Shantideva, que es uno de los textos más importantes que se puede decir que se estudia en todas las tradiciones del budismo tibetano sobre todo y es profundamente transformador. Y ahora voy a empezar con una serie de capítulos que es sobre la guirnalda preciosa de Nagarjuna. Entonces, bueno, lo daré en varios días, en varias sesiones. Iré subiendo las sesiones a YouTube poco a poco, al ritmo que vaya pudiendo y viendo qué es lo más correcto. Bueno, estas enseñanzas vienen de Nagarjuna. Os voy a poner una fotografía. Aquí tenéis a Nagarjuna a la derecha que tiene una vida muy curiosa. Es muy mítico todo, está un poco así en el aire, no se sabe seguro todo. Pero que sí fue un ser especial, que al parecer nació con problemas de salud y fue muy jovencito a un monasterio, al monasterio de Nalanda en India, y ya se educó y alcanzó un grado de realización elevadísimo enseguida. Y viendo que había enormes dificultades para los seres en aquel tiempo, consideró oportuno para poder desarrollar el Dharma y mejorar la vida de los seres y aumentar su compasión y llevar a cabo actividades benéficas, al ir a dar enseñanzas al reino de los nagas. Entonces esto todo es muy misterioso, pero vamos a decir que los nagas son unos seres especiales, a veces se dice, pero no creo que sea así, que son mitad hombre, mitad serpientes, o mitad mujer, mitad serpientes. Pero al fin y al cabo, lo que sí que se sabe de los nagas y que sí que se estudia, es que son seres que prometen cosas de valor mundano, que prometen que te van a conceder, si les ayudas, cosas de gran valor mundano para el día a día, pero que no tienen las claves para alcanzar la iluminación. Entonces, bueno, veis que Nagarjuna, en esta toma, tiene como unas serpientecillas en la cabeza que viene a decir que sí que estuvo en contacto con los nagas y que les dio enseñanzas. Bueno, la transmisión de este texto me proviene de su santidad el Dalai Lama, la he recibido de él y es una gran bendición. El Dalai Lama, su santidad el Dalai Lama es un gran, digamos, fan de Nagarjuna. Yo he recibido bastantes enseñanzas de Nagarjuna por parte de él. Y al fin y al cabo, todo proviene de las enseñanzas de Buda Sakyamuni. Como podéis ver ahí, es el maestro originario. Pero bueno, Nagarjuna fue un gran renovador en unos momentos muy oscuros y se dice que descubrió en el reino de los Nagas el Prajnaparamita Sutra, que, que enseñó el camino medio, que son las enseñanzas mahayanas con las únicas que se puede alcanzar la iluminación, el camino medio, el Madhyamika. Bueno, pues que fue un ser tremendo, tremendo, y se sigue apoyando a los budistas continuamente en él. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Voy a poner la cámara principal. Y en este caso, el texto no lo tengo original porque la verdad es que es difícil de conseguir, pero en este caso os voy a decir a ver si es que este tiene la maravilla que está también en tibetano. Y es una traducción al español de Marta Saro en Dharamsala. Marta Saro, creo que es monja, no estoy seguro, pero yo no la conozco personalmente, y desde hace muchos años traduce textos de su santidad el Dalai Lama, de grandes maestros budistas que va a explicar su santidad el Dalai Lama, y entonces los traduce ella y los comparte. El Dalai Lama los permite que se puedan usar estos textos durante las enseñanzas del Dalai Lama para que todos tengamos ese apoyo. Entonces, bueno, gracias a Marta también, evidentemente. Y voy a empezar por el capítulo primero. Iré poco a poco. Hoy el capítulo primero creo que son del orden de 100 estrofas o algo así. Y yo no voy a ver más que aproximadamente 50, vamos a poner, no te os puedo decir exactamente. Ahora son las 8 menos 18 de mi hora española y de la noche. Entonces, bueno, a ver lo que se extiende. No os puedo decir cuánto. No quiero abusar, pero tampoco puedo hacer un vídeo de 5 minutos, porque para eso están las otras enseñanzas cortas que imparto. Entonces, la primera estrofa nos viene a decir que del todo libre de cualquier defecto es el capítulo primero, y adornado con todas las buenas cualidades
el único amigo de todos los seres, me postro ante el omnisciente. Dice único porque es amigo de todos los seres sin excepción. Solo un Buda puede ser verdadero amigo de todos los seres sin excepción. Y no solo incluimos a los humanos, incluimos todas las esferas de seres. Vale. Entonces estos son el Randavali, también se conoce así. Es una carta, un consejos a un rey. Nagarjuna en su momento hizo este texto y luego también en otro momento hizo otro texto de otros consejos a otro rey. Pero en este caso, este es la guirnalda de Preciosa de Nagarjuna o Ratnavali. Para que no confundáis porque hay dos textos de consejos a un rey diferentes, de Nagarjuna además, es muy curioso esto. Oh rey, explicaré las prácticas virtuosas para que surja en ti la doctrina, pues es en el seno del Dharma excelente donde la práctica se vuelve posible. O sea, solo con un verdadero Dharma, con un Dharma completo, un Dharma perfecto, la práctica se puede volver posible y transformadora y correcta. Si el Dharma es incorrecto, por mucho que practiquemos, la práctica no nos conduce a ningún desarrollo, al desarrollo nos puede conducir, sí, pero no hasta la iluminación. Primero, los medios para un alto renacimiento, luego surge el bien definitivo, porque tras lograr un alto renacimiento, llega gradualmente el bien definitivo. Entonces, bueno, pues que empezamos buscando que la próxima vida sea mejor, que tengamos un mejor renacimiento. Cuando ya estamos mejor, a lo mejor ya en esta vida lo conseguimos, sino en la siguiente vida, ya buscamos el bien. Se dice que hay 3 niveles. Buscamos la liberación. Y luego a nivel último, cuando ya se puede uno dedicar al trabajo por los demás seres, ya se busca la iluminación completa. Estos son los 3 niveles. Entonces, tras lograr un alto renacimiento, sin un buen renacimiento, que seamos humanos, que tengamos buenas condiciones para estudiar, practicar, que el Dharma esté cerca nuestra, o que lo podamos, ahora con Internet es más fácil, que tengamos ciertas posibilidades de practicar, que no vivamos al límite siempre, que no tengamos ideas erróneas. Bueno, todo esto es un poco relacionado con el perfecto renacimiento humano. Tengo un vídeo sobre ello. El alto renacimiento es felicidad y el bien definitivo es la liberación. En suma, los medios para alcanzarlo son, de forma resumida, la fe y la sabiduría. Bueno, pues para empezar hace falta fe, porque estamos empezando el camino y si no tienes una cierta fe y una inclinación a seguir algo, pues hay tantas cosas que hay que aprender que por el camino que nos decantemos es porque realmente hay algo de fe, porque es difícil elegir cuando no sabemos, aún no lo conocemos. Pero en la medida que se va conociendo el budismo y vamos teniendo buenos maestros y buenas experiencias, si tenemos malos maestros tendremos que ir reconduciéndonos con otros, cosa que también es normal, en cualquier tradición sucede esto, budista, cristiana, islámica o en cualquier filosofía. Hay momentos que te encuentras personas mejores y peores. Esto es el camino, no hay que desanimarse. Y entonces, bueno, pues que la fe nos ayuda a estas primeras etapas. Luego, cuando ya vamos recibiendo enseñanzas, practicando meditación y vamos entendiendo las cosas un poco, nos damos cuenta del gran beneficio que tienen y ya nos basamos más en la sabiduría, en la comprensión de cómo suceden las cosas, por qué, en la experiencia de qué conduce a la felicidad y qué no conduce, y ya no solo en la teoría y en la fe. Por tener fe nos dedicamos al Dharma, por tener sabiduría comprendemos bien. De estas dos, la sabiduría es principal y la fe es su requisito previo. Pero luego para tener una estabilidad en el camino, la fe no llega. Y para avanzar hasta el final hace falta sabiduría o comprensión. También a veces se habla de comprensión. De quien no rechaza el Dharma debido al deseo, al odio, al miedo o a la ignorancia, se dice que tiene fe, y es un recipiente supremo para el bien definitivo. Muchísima gente rechaza el Dharma budista o de cualquier tradición, pero en este caso estamos hablando del budista, que hay muchos, pongamos, cristianos que rechazan y son tremendamente agresivos con el budismo y la meditación budista y la búsqueda de la felicidad. Por supuesto que no todos, son algunos. En todos los lugares se cuecen habas. Entonces, que gente que no es budista rechaza el Dharma, mucha. Gente que no es religiosa lo rechaza, gente religiosa de otras tradiciones lo rechaza. Esto es así, y siempre fue así en todas las épocas. Entonces, que encontrarse con alguien que tiene fe y predisposición ya es algo bueno y maravilloso, y tener esa predisposición es algo que debemos aprovechar, no surge por casualidad.
Quien tras analizar bien todas sus acciones de cuerpo, habla y mente, identifica cuáles lo benefician a él y a otros y las efectúa siempre, ese es un sabio. O sea que aquí lo que intentamos es realizar acciones correctas de cuerpo, palabra y mente para que seamos nosotros felices y en última instancia que todos los seres sean felices. Pero empezamos primero por nosotros. Si hacemos acciones incorrectas de cuerpo, palabra y mente porque desconocemos cuáles son las correctas y las incorrectas, por mucho que queramos avanzar, iremos acumulando sufrimiento para esta vida y para las futuras. No matar, no robar, renunciar a las mujeres ajenas, refrenarse de mentir, de las palabras que siembran discordia, de las palabras agrias y de las charlas sin sentido, la ausencia de codicia y malicia y el abandono de la visión nihilista conforman los 10 caminos de acción positivos. Sus opuestos son los negativos. O sea que de no matar es proteger la vida, el negativo. Entonces que tenemos que procurar que, bueno, la visión nihilista se refiere a creer que hay gente que dice no hace falta hacer nada por total, no se va a solucionar nada. Eh, yo paso de todo. Aquí el Dharma no existe, nada existe, y aquí sálvese quien puede. Yo hago lo que hago un día una cosa, otro día otra, y nada tiene existencia. Aquí me da igual todo. Pero lo que es real es que hay sufrimiento y debemos de procurar evitar nuestro sufrimiento y poco a poco, a medida que podamos, el de los demás. Esto es una realidad. Esto todos lo percibimos. Entonces el nihilismo se viene abajo cuando hay caminos que son capaces de superar este sufrimiento y aunque no tengan a nivel último existencia sólida y permanente, son fluir un cambio, pero sí tienen capacidad real de ayuda y funcionalidad. Entonces el nihilista no va a entrar en un camino budista ni religioso ni espiritual porque es una visión errónea muy grave. No beber alcohol, ganarse la vida de forma honesta, no dañar, obsequiar con respeto, honrar a quien lo merece y el amor, en esto se resume el Dharma. Entonces, bueno, pues eso, ganarse la vida de forma honesta, qué difícil hoy en día. Bueno, la mera mortificación del cuerpo no constituye Dharma, puesto que no implica dejar de dañar a los demás ni entraña beneficio alguno para ellos. O sea que toda la gente que hace castigos corporales y que sufre, y que sufre porque quiere, porque no en honor a un dios o en honor a un deporte, en un momento determinado cuando un deporte es límite, en el que se lleva al límite el cuerpo y se daña el cuerpo, todo esto es ridículo, porque el sentido último es dar sentido a la vida, a la muerte y a nuestra situación y nuestra misión en la vida. Entonces, destrozar el cuerpo cuando no hay que destrozarlo es ridículo. Entonces, bien sea a través de una religión o incluso de una actividad deportiva llevada al límite y agresiva, entonces que esto hay que tener mucho cuidado. Yo en su momento fui alpinista y montañero, me valió mucho porque cogí determinación y carácter para, para avanzar en el camino y viajar a India solo y salir de Vigo y viajar muchos años por el mundo sin apoyo de nadie, solo mi determinación. Y esto me lo dio el alpinismo y el montañismo. Pero ahora si tuviera que volver atrás y volver a repetir mi vida, me quedaría con el senderismo, con la naturaleza, el montañismo en general, pero el alpinismo, no digo la escalada en roca solo, digo el alpinismo en alta montaña, en los Alpes, en invierno, cosas estas. Hay riesgos realmente que se escapan al control de uno y que por muy preparado que vayas, y aunque vayas a una zona más fácil de la que tú estás preparado, estás súper preparado para ese objetivo, surgen problemas y la verdad es que se puede perder la vida sin necesidad. Entonces ese ha sido mi aprendizaje posteriormente. Me ha ayudado muchísimo para tener determinación, me ha dado momentos increíbles, pero ahora no lo repetiría porque el riesgo de perder la vida y echar al traste todo lo que podemos hacer con ella no me compensaría. Esa es mi opinión personal. Entonces, quienes no respetan el gran sendero del Santo Dharma, que enseña la generosidad, la ética y la paciencia, y afligen sus cuerpos desviándose del camino, para seguir un sendero semejante al del ganado, estos seres se involucrarán por mucho tiempo en los insufribles pastos de la existencia cíclica, entre los árboles de los innumerables seres, con sus cuerpos asidos por las víboras de los engaños. Entonces, que estarás en el samsara, naciendo una vez tras otra con sufrimiento, sin dar sentido a tu vida, y así, hasta que de repente un año, una vida, después de mucho sufrimiento, te determines a practicar o tengas una buena influencia,
y salgas de ahí y vayas poquito a poquito evolucionando y dando sentido a tu vida y a la de los demás. Una vida corta proviene de matar, de la violencia, perjuicios frecuentes. El robo nos traerá la ruina financiera y el adulterio enemigos. Decir mentiras provoca calumnias, sembrando discordia perdemos amigos. Las palabras agrias ocasionan que escuchemos lo irritante y las vanas suscitan el descrédito, o sea que todo acto negativo trae consecuencias. La codicia destruye nuestras esperanzas, los pensamientos maliciosos o intención dañina nos inducen miedo. Las visiones incorrectas originan malos enfoques y la bebida confunde nuestra mente. Del no dar o el no ser generoso viene la pobreza en el futuro. De un medio de vida incorrecto viene el fraude en el futuro. De la arrogancia, un mal linaje. O sea que vamos a estar en compañía de personas, padres, familia, etcétera, que no va a estar bien. Y de los celos, la falta de carisma. Si eres muy celoso, no tendrás carisma porque todo el mundo pensará que haces las cosas por celos. El odio provoca un mal color en la cara, te pones todo rojo. Bueno, por no preguntar al sabio, quedamos necios. Para los humanos, antes de todos estos frutos, acaece una mala transmigración. Entonces, a veces no sufrimos esto directamente y pasamos por otra vida con un renacimiento negativo. Y luego somos humanos y recibimos estos efectos en otra vida siguiente. Esto es complicado, no vamos a entrar mucho en esto. Solo el propio Buda sabe cómo funciona el karma exactamente, el propio Buda o cualquier ser iluminado, porque después de Buda muchos seres han alcanzado la iluminación. Entonces, que para cada no virtud hemos expuesto los frutos que madura. Para todas las virtudes, los frutos son los contrarios. Vamos a ver, tengo que pasar a la página, ahí está. El deseo, el odio, la ignorancia y las acciones que estos originan son no virtudes. Las ausencias de deseo, odio e ignorancia y las acciones que estas originan son virtudes. O sea, si nos movemos por engaños, producimos no virtudes. Si nos movemos por factores mentales positivos que no sean engaños, originamos las virtudes. De las no virtudes proviene todo padecer, así como también todo mal renacimiento, otra vida negativa. Toda buena transmigración y la felicidad en todas las vidas provienen de las virtudes. Apartar nuestro cuerpo, habla y mente de todo lo no virtuoso y aplicarlo siempre a las virtudes, el Dharma se expresa en estos dos aspectos. Una, renunciar a lo negativo y otra, practicar lo virtuoso. Gracias a este Dharma nos liberamos por completo de renacer como un ser infernal, un preta o espíritu ávido o un animal. Son renacimientos inferiores. Y obtenemos gran felicidad, gloria y dominio en los estados humano o divino. Hay 6 reinos de existencia. El humano, que es el mejor, el de los dioses, que es bueno pero no tan bueno como humano, y tampoco es demasiado, es regular. El de los semidioses, que es peor que el de los dioses, y luego ser infernal, preta y animal, que son los peores. La concentración, los inmensurables o los 4 inconmensurables, que puedan todos los seres sintientes tener la felicidad de sus causas, puedan todos los seres que sienten verse libres del sufrimiento y de sus causas, puedan todos los seres que sienten morar en el gozo sin pena, puedan todos los seres que sienten morar en la ecuanimidad libres del apego y del odio. O sea que estos 4 inconmensurables y la concentración y la no forma, que es un estado de concentración, nos hacen experimentar el gozo de Brahma, que es un dios mundano, y demás. Así hemos resumido este Dharma de alto renacimiento con sus frutos. Este es el Dharma inicial, el que nos lleva a un buen renacimiento. Luego tendremos que aplicar un Dharma superior, que no solo buscamos el bien renacimiento, sino el bien último. El victorioso dijo que las enseñanzas para lograr el bien definitivo parecen profundas y sutiles, y que aterran a los infantiles que carecen de estudio. A medida que vas avanzando, te vas dando cuenta que los engaños de la mente y los niveles del yo hay que ir reduciéndolos y poco a poco. Entonces, parece imposible cuando estás abajo poder llegar a hacer eso. Y casi no lo concibes como que pueda ser correcto. Dices, eso es una locura, eso no puede ser cierto. Pero en la medida que vamos avanzando, decimos, sí, esto sí, es la única forma de avanzar. Es la única forma de avanzar y realmente se avanza así.
El yo no existe ni existirá, tampoco lo mío existe ni existirá. Esto asusta a los infantiles y elimina el miedo en los sabios. La ausencia de yo. Este es el mensaje de Nagarjuna, el mensaje maravilloso. Que el yo no existe como algo sólido y permanente. Ni el yo, ni los fenómenos, ni los demás. Pero también hay compasión enorme hacia todos los seres, pero como tú reduces tu yo, puedes trabajar mejor por todos los seres. Si tú tienes unos objetivos que no son para todos los seres y que pueden ser muchas veces mundanos, que no lo sabes calibrar porque no tienes experiencia, no puedes beneficiar completamente a todos los seres. Pero a medida que se va disminuyendo el yo y el yo para los demás pasan a formar parte de tu yo con más fuerza, se puede actuar con más corrección, más perfección y más felicidad en la propia persona que actúa. Los innumerables seres de 9 tipos surgen de la noción de un yo, dijo aquel cuyas palabras son puro beneficio, para ayudar a los seres que sostienen un mío. Bueno, llevamos un cuarto de hora, yo creo que vamos a llegar a las 50 estrofas y no vamos a hacer más por ahora. Así vamos viendo poquito a poco este texto maravilloso. Yo existo y lo mío existe. Son afirmaciones falsas en sentido último, pues ninguna de ellas surge en aquellos que conocen la realidad tal y como es. Los agregados surgen de la noción de un yo, y esta noción de un yo es en sí falaz. Aquello que nace de una semilla falsa, ¿cómo podría ser auténtico? Los agregados son nuestros constituyentes psicofísicos, forma, sensación, discernimiento, factores composicionales y las conciencias. Bueno, esto se puede estudiar más a fondo, pero viene a decir nuestro cuerpo y nuestra mente, los diferentes cosas que componen nuestro cuerpo y nuestra mente. Los agregados impuros surgen de una noción de yo fuerte, y los agregados puros, que son en beneficio de todos los seres y que tienen una pureza especial y ausencia de sufrimiento, surgen por trabajar para beneficio de los demás seres. Entonces, si nos apoyamos en un yo impuro, es imposible que podamos llegar a tener una existencia verdaderamente plena y auténtica, porque el yo que nos estamos aferrando es impuro. Viendo así que los agregados son irreales, cesamos la noción de un yo, y tras abandonar la noción de un yo, los agregados impuros ya no vuelven a surgir, pueden surgir los puros en base del beneficio que se hace a los demás. Así como, bueno, esto es muy complicado y hay que ser muchas vidas y hacer mucho trabajo y poquito a poco se puede ir avanzando, transformando los agregados de impuros, poquito a poco, a un poco más puros. Así como por medio de un espejo se muestra el reflejo del propio rostro, aunque ni siquiera una fracción de este, diríamos que existe de manera real. O sea, lo que ves en el espejo no es nada de lo que existe en la forma real, porque esto es el real, teóricamente real, y lo que está en el espejo no es esto, es lo que está en el espejo. Entonces, es un poco como suceden las cosas. Del mismo modo, la noción de un yo se enfoca en dependencia de los agregados, pero al igual que en el reflejo del propio rostro, no hay nada en ello que exista de modo real. Vale. Entonces, bueno, pues que no hay existencia. Si reflexionas y meditas en la vacuidad, se verá en este texto cómo reflexionar más adelante, pero bueno, que tenemos que ver que somos un fluir, un cambio, nuestras células se renuevan cada 12 años, que no hay nada que exista permanente y establemente, si lo analizamos con claridad. Y entonces ese yo no tiene la realidad que pensamos, sino que es absolutamente vacío de existencia, pero sí funciona como capacidad de interaccionar con los demás y incluso de ayudar a los demás. Así como si en el medio de un espejo el reflejo de nuestra cara no se muestra, lo mismo le ocurre a la noción de un yo si no se basa en los agregados. Vale. Cuando el Arya Ananda escuchó una enseñanza con sentido semejante, alcanzó el ojo del Dharma y habló de ello a los monjes, realizó su no yo. Entonces avanzó muchísimo al camino espiritual y lo compartió con los demás monjes que estaban con él. Mientras exista la noción de los agregados, existirá sobre ellos la noción de un yo. Al existir la noción de un yo, hay acciones y de estas a su vez provienen los renacimientos. Cuando existe un yo personal que no tiene en cuenta a los demás y que busca unos objetivos mundanos, llega el renacer
en el samsara, en el renacer sin dar sentido a la vida. Bueno, esto es muy complicado y tenemos que hacer cosas y solucionar la vida y poner objetivos mundanos y defender nuestra empresa o nuestro trabajo y en muchas situaciones hay gente que nos quiere dañar, hay que defenderse, todo esto es cierto. Entonces esto hay que ir viéndolo como algo relativo y que hay que ir trabajándolo poco a poco, pero ahí está presente para como objetivo a largo plazo. Entonces tenemos que tener esa referencia bien puesta. Estos tres procesos de la existencia cíclica giran sin principio, medio ni final, como una rueda de antorchas originándose mutuamente entre sí. O sea, mientras existe la noción de los agregados, entonces existe la noción de un yo. Y al existir la noción de un yo, hay acciones que nos llevan a renacimientos en el samsara. Son tres procesos. Por no ser estos obtenidos de sí, de otro ni de ambos, en ninguno de los tres tiempos, la noción de un yo se disipa y con ella el karma y el nacimiento. Si reflexionamos en que el yo no tiene existencia sólida, permanente, y que es interdependiente y depende de causas y condiciones que nos van dando camino a nosotros, y que somos un fluir, estamos evolucionando y cambiando continuamente, bien positiva o negativamente si hacemos las cosas mal, pues entonces nos damos cuenta que no hay existencia, entonces dejamos de caer en el karma negativo y en el renacimiento del samsara. Tras ver así las causas y los efectos surgir y consumirse, ya no se conciben en el mundo existencia ni inexistencia verdaderas. Quienes tras escuchar esta doctrina que suprime todo dolor temen el estado sin conceptos que está más allá del miedo, se asustan por causa de su ignorancia. Perdonad, pero aquí tengo que hacer una aclaración muy importante. Bien, las cosas no tienen existencia sólida, pero sí realmente tenemos que darnos cuenta que para crear paz y armonía, para que el mundo funcione, para que todo vaya bien, para que todo funcione mejor, para que las personas estén en equilibrio, confíen unas en otras, tenemos que irnos al mundo real, al mundo relativo, que se llama. El mundo real es más difícil, es entre comillas, me refiero al relativo o convencional. Entonces, si deseamos esta paz y armonía en el mundo, este puede ser el primer dharma muchas veces, no el decir que no existe nada, porque eso nos puede llevar a tremendos sufrimientos, tremendos errores y complicaciones. Conozco muchos budistas y meditadores que no saben interaccionar con el mundo real y se le pasan oportunidades, tienen inmensos problemas por no darse cuenta que el mundo convencional, no los meditadores, es tan importante en su mente como el mundo de los meditadores y de los centros budistas. Todo es importante. No es solo los meditadores y los budistas, no es solo ese mundo que tengamos muy reducido, sino que tenemos que trabajar por todos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar por todos si decimos que no existís y no me quiero relacionar con vosotros porque no tenéis existencia, sois infantiles, sois niños? Entonces yo tengo mucha caña que dar a muchos budistas en el sentido de que he visto muchos errores gravísimos, gravísimos. Gente que coge enfermedades, que pierde casas, que pierde trabajos, que pierde oportunidades en la vida y luego está en la cuerda floja y sobreviviendo al límite sin avanzar, porque si no tienes comida, si no tienes bebida, si no tienes confianza con gente donde estás, te hundes en la miseria. Te hundes en la miseria en muchos sitios. No estamos en una sociedad como el Tíbet dedicada a la meditación, que surgen sponsors continuamente. Entonces, esta es nuestra mente, esto es lo que debemos de trabajar. Tenemos un mundo en que la búsqueda de un trabajo correcto, de hacer las cosas correctas, hacer un buen trabajo, de aportar armonía con pequeños detalles, no hablando de meditación ni de religión en la mayoría de las ocasiones, es tan importante como la meditación y los centros budistas. Debemos de saber desdoblarnos en estas dos partes. Vale. Y también es importante que sostengamos y apoyemos el budismo y que apoyemos la meditación para que las personas que solo se dedican al trabajo y no cuidan su mundo interior y no luchan por comprender el mundo y su interior, que también tengan acceso a estas enseñanzas y poder transmitírselas y que vaya habiendo una interacción. Realmente el mundo estaba muy desequilibrado y está aún muy desequilibrado. Alguna gente dedicada al mundo interior, a la meditación y echando pestes por los que trabajan diciendo que son estúpidos y subnormales por trabajar,
Y luego gente dedicada al trabajo, excesivamente dedicada al trabajo, y echando pestes por los que meditan porque son unos vagos y no hacen nada. Entonces, ni una cosa ni otra. Mucha atención, porque esta es mi experiencia y lo he visto tantas veces errores graves de un lado o de otro. Debe haber impregnación. Debemos trabajar interior y aprovechar la organización, el trabajo, la capacidad de trabajar y hacer las cosas correctas y con mucha corrección que nos brindan muchos sitios de Occidente. Y el trabajo interior al mismo tiempo. Vale, entonces esto es algo que os quiero decir. Este texto puede invitar a algunos a quedarse en la vacuidad, en que no existe nada, que las cosas no tienen existencia sólida. Y si vives en una ciudad, en un país occidental, etcétera, esto no tiene ningún sentido. Solo va a producirte obstáculos, dificultades y no vas a avanzar, sino que vas a ir para atrás. Salvo gente muy fuerte que puede irse a India o a un centro budista donde hagan retiros y tenga sponsors o mucho dinero ahorrado y que pueda estar aprendiendo y dedicándose a eso durante muchos años. Entonces, esto es algo súper importante que os quiero dejar claro, porque he visto tantos errores, tanto sufrimiento de un lado y de otro por no entenderse estos dos mundos, que me parece infantil un lado, meditadores que solo quieren ser meditadores y que no quieren y que hacen la dualidad de que el mundo del trabajo y el mundo de las ciudades, etcétera, que es una cosa ridícula, que no vale para nada, que es destructivo. Y luego gente de la ciudad, gente que trabaja y que trabaja mucho y solo piensa en trabajar, que dice que el mundo de los meditadores y es un mundo de vagos y de gente destructiva y que no aportan ni crean nada. Ni una cosa ni otra. Mucha atención. Y además hay muchos maestros budistas que vienen de, a lo mejor del Tíbet o de centros budistas en India, que solo conocen eso, no conocen la realidad del trabajo, la realidad de las ONGs, la realidad de muchas personas que están dedicadas a crear armonía a través de la música, a través de su trabajo, y gente que tiene una motivación muy buena, y quieren destruir eso cuando eso es algo que tendrían que incorporar ellos. Vale, entonces, mucha atención con maestros budistas que quieren destruir Occidente, que hay bastantes que lo hacen, y es destruirnos a nosotros, destruir vuestro avance. Vale. Entonces, hemos visto esa estrofa. Que todo eso deje de existir en el nirvana nos causa temor porque os asustáis. Entonces, cuando explicamos aquí su inexistencia, entonces, ¿por qué os asustáis entonces cuando explicamos así su inexistencia? O sea, este mundo en el que vivimos no tiene existencia a nivel último permanente, estable, es un fluir, pero sí tiene funcionalidad. Entonces debemos reflexionar en su no existencia a nivel último, pero sí su funcionalidad. Entonces, y también nuestras palabras y todo lo que actuemos con los demás tiene consecuencias. Entonces, que hay que saber ver lo bueno en las personas, el buen fondo, y no decir Dharma es solo lo budista y no Dharma es lo que no es budista. Dharma es solo meditación y no Dharma es trabajo. Ni una cosa ni otra. Son cosas buenas el trabajo en muchísimas ocasiones, cosas buenas la meditación en muchísimas ocasiones. Todo es importante. En la liberación no hay yo ni agregados. Si formulamos así la liberación, ¿por qué os desagrada aquí la eliminación del yo y de los agregados? Entonces, bueno, pues que si queremos ir hacia la liberación, hacia la iluminación, el yo se tiene que ir reduciendo y los agregados no es que no existan, sino que no existen los contaminados, existen los puros. Y los puros son del trabajo en beneficio de los demás y del trabajo de reducir nuestro yo. Si el nirvana no es siquiera un no objeto, ¿cómo podría entonces ser un objeto? Has de saber que el nirvana es la extinción de las nociones de objeto y no objeto. Entonces, bueno, pues este es un diálogo que el nirvana no es algo ni concreto ni no concreto. Es algo que se escapa a la concepción, porque al final tampoco existimos nosotros. Entonces, si tenemos una conciencia muy sólida de nuestro yo, no se alcanza el nirvana, porque al final el nirvana y el samsara están confundidos y donde estamos, capacidad de ayuna plena a los demás y capacidad de ser felices al mismo tiempo. Entonces, donde estemos, no hay samsara, no hay nirvana. Todo es uno. En suma, la visión nihilista dice que los frutos de las acciones no existen y que la afirmación de que las acciones no meritorias llevan a reinos inferiores es falaz.
Entonces los nihilistas dicen que no hay que hacer nada positivo porque total no hay consecuencias positivas. Y las negativas tampoco traen consecuencias negativas. Esto es completamente erróneo. Aunque no exista nada a nivel último, existe el karma, la interacción con los demás, y con acciones positivas se producen buenas interacciones, y con acciones negativas se producen malas interacciones, y por tanto hay felicidad o sufrimiento en función de las que se hagan. En suma, la visión existencialista dice que los frutos de las acciones existen y que el que las acciones meritorias sean causas que corresponden a nacimientos felices es cierto. Esto es los eternalistas más que los existencialistas, que está mal traducido aquí. Es una filosofía, la he visto yo, es un tipo de filosofía, es más concreto, más perfecto, eternalista. Puesto que entonces dicen, tienes acciones positivas, tienes felicidad. Pero aquí está el error, que el eternalista se aferra a esa felicidad con un yo sansárico, con un yo que no es correcto, con un yo que no es reducido, que se cree, se endiosa. Entonces se hace dueño de esta felicidad para objetivos que no tienen sentido. Puesto que la sabiduría, entonces los eternalistas creen en un yo permanente, un yo estable, que va a ser feliz siempre. Pueden ser muchos cristianos, pueden ser de cualquier tradición o personas de a pie, que dicen cuanto más se engrandezca mi yo y sea más feliz y cuanto más poder tenga, etcétera, etcétera, mejor será y más iluminado estaré. Y no es así, porque cuanto más engrandece el yo, aunque estés disfrutando de acciones positivas, el fruto de acciones positivas, ese yo no te conducirá a la eliminación. Incluso tendrás una caída al abismo de repente, que le pasa a mucha gente que está en puestos muy famosos o lo que sea, y por eso los políticos no quieren abandonar su puesto muchas veces, porque es una caída en picado para muchos de ellos. Puesto que la sabiduría pacifica la existencia y la no existencia, trascendemos mérito y demérito. Y eso, dijo el santo, nos libera de buenos y malos renacimientos. Ya en un nivel avanzado, no en un inicial, no buscas un buen renacimiento. Sansara y Nirvana es lo mismo. Entonces, ni buscamos las consecuencias, buscamos crear méritos, sí, y virtudes, pero no buscamos las consecuencias del mérito para nosotros. No buscamos, sino ya las trascendemos y las ponemos en canalizadas en dedicaciones hacia todos los seres. Y tampoco buscamos el de mérito, claro, porque eso perjudicaría a nuestra capacidad de ayuda y de avance para todos los seres. Esto es difícil, estoy avanzando, yo tengo muchas veces objetivos mundanos y vivo en una sociedad que es muy mundana, entonces todo esto me afecta. Pero siempre que puedo recuerdo, ¿no? Que tu objetivo final es poder alcanzar la iluminación y únicamente se consigue con una enorme compasión, disolviendo tu yo y aprendiendo métodos y siendo capaz de beneficiar más a los demás, a nivel relativo y a nivel último. Viendo que surge debido a sus causas, trascendemos la no existencia. Viendo que su cesación se debe a causas, dejamos de aceptar la existencia. Entonces, hay causas que conducen a una existencia, porque hay causas. Entonces, yo existo, como un fluir, debido a que hay causas. Pero la cesación también se debe a causas. Entonces, tampoco, también una cesación, yo me muero y desaparezco. Bueno, yo considero que continúa mi arroyo mental, mi continuo mental, pero el cuerpo desaparece. Entonces, también las cosas dejan de existir como eran. De hecho, cada instante soy diferente. Entre lo que hago, lo que aprendo, en mis células que cambian, soy cada instante diferente porque interactúo y hago cambios y voy, en principio, intentando evolucionar. Eso espero. Luego aquí en la estrofa 47 dialoga un poquito sobre esto también y, vamos a ver qué hora es. Son las 8:15. Voy a leer también la estrofa 48. Porque esto existe, eso se da. Es como que, por ejemplo, al existir lo largo se da lo corto. Porque esto surge, eso se origina. Es como que, por ejemplo, al surgir la vela se da la luz. O sea, si no hubiera blanco no habría negro. Si no hubiera una vela no habría luz. Si no hubiera largo no habría corto. Entonces son conceptos que surgen para entendernos y funcionar en la sociedad, pero están interdependientes uno de otro. Si existe lo largo, existe lo corto, pero no existe por su propia esencia. Asimismo, si no surge la llama, tampoco se origina la luz.
Al ver así que las causas generan los efectos, aceptamos como este mundo proviene de elaboraciones mentales y no adoptamos la inexistencia. Entonces, conceptos mentales que surgen, que son muy efectivos y nos ayudan muchas veces, hay veces que nos rayan, eso solo hay que evitarlos, pero a veces hay conceptos que los podemos utilizar y canalizar correctamente y funcionan muy bien. Es como lo que se dice, que a veces los conceptos pueden ser como los palitos de una hoguera, les pones unos papelitos, enciendes con el mechero la hoguera, y los propios palitos o conceptos, si están bien puestos, se disuelven ellos mismos. Son perfectos, ayudan a evolucionar. Pero si los palitos están uno aquí, otro aquí, prendes fuego y los palitos están dispersos y no se disuelven ni desaparecen. Entonces, conceptos bien estructurados nos ayudan muchísimo. Y entonces aceptamos que hay muchas cosas que existen a nivel relativo, algunas negativas, pero otras muy positivas. Entonces, lo dejamos aquí en la estrofa 50. Son 50 estrofas y bueno, vamos a seguir en este diálogo. No sé el tiempo que me llevará, no sé cuándo subiré el próximo vídeo. Todo esto es un poco como vaya pudiendo y viendo yo, porque también una cosa es poder, hay cosas que tengo que atender y muchas. Y luego también viendo que es el momento más adecuado también, eso también influye. Y, y bueno, pues que en ese sentido dejo las enseñanzas sobre este texto maravilloso de Nagarjuna y espero y os deseo lo mejor. Y nada, pues que agradezco que hayáis llegado hasta el final. La verdad es que es increíble que hoy en día con todo el volumen de información que hay en YouTube hayáis elegido este vídeo y hayáis llegado hasta el final. Es algo sorprendente, pero tampoco es por casualidad. La inclinación al Dharma nos lleva a buscarlo y si encuentras algo, te gusta seguir y continuar. Entonces, eso es lo que hago yo continuamente y espero que vosotros os animéis y veáis que esto es un camino maravilloso. Muy bien, hasta luego, chao.